Bienvenidos una vez a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, con ganas de chismear un poquito. Porque hoy, mis queridos espectadores, vamos a sumergirnos en un drama, un salseo, una telenovela de la vida real que involucra a dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3N turca, la bellísima Hande Erupar Rafael y el Galu, Kerem Bürsin. Su copyright que tu pensando, copyright pa su superíndice 3, copyright me perdu. ¿Acaso Hande, nuestra reina, explotó superíndice 3? Y copyright crimen, copyright secreto oscuro se esconde de de esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en senu con diéresis al cap. Pues prepúrense un cafecito, relurgense, porque vamos a desmenuzar este rumor, esta especulación superíndice 3N que ha estado circulando en redes sociales y en la prensa del corazu superíndice 3N. Vamos a analizar si hay algo de verdad de de todo este revuelo. Pero antes de que nos adentremos en este jugoso tema, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, llenos de noticias frescas, chismes jugosos y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el tema y quieren ese contenido como este. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin ese preámbulos vamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue, durante un tiempo, el sueño más menos o hecho realidad de muchos fanáticos de las series turcas. Dos superíndice 3 venes talentosos guapúsimos trabajando juntos en una comedia romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La química en pantalla era innegable y pronto, la ficción superíndice 3N se hizo realidad. Los vimos juntos enamorados compartiendo momentos hermosos, viajando, riendo, demostrando su amor a trabu copyright de redes sociales. Eran la pareja perfecta, el hit couple del momento. No podemos negar el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento, convirtió copyright dándose en un fenómeno superíndice 3 meno global. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, sus fotos inundaban revistas y portales web, y los fanáticos analizaban cada uno de sus gestos en busca de pistas sobre su romance. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente las fotos juntos desaparecieron de Instagram, los comentarios cariu más menos osos cesaron, y los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Al principio ambos guardaron silencio, tratando de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Pero la presión superíndice 3N mediática era demasiado grande y finalmente confirmaron lo inevitable, Hande y Kerem ya no estaban juntos. El comunicado fue breve, formal y lleno de ambiguo cuartoedades, lo que por supuesto, solo encendió superíndice 3 a las especulaciones. Intentaron mantener una imagen cordial, hablando de respeto mutuo y cariño, pero la realidad, al parecer, era mucho compleja. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para muchos fanáticos que se habían ilusionado con esta historia de amor de cuento de hadas. Y como suele suceder con la ruptura llegaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. Copyright agua pasado. Por copyright se había terminado el amor. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión superíndice 3N del trabajo y otros, osados, a terceras personas. Se crearon bandos entre los fanáticos defendiendo a Hande o a Kerem, y cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada con lupa en busca de indirectas o mensajes ocultos. La ruptura se convirtió superíndice 3 en un verdadero culebro superíndice 3N, alimentado por la falta de información superíndice 3N oficial y la sed de drama del público. Y es donde entra en juego este supuesto crimen del que se habla. Porque, claro, una ruptura no es suficiente para generar tanto revuelo. Necesitamos un poco de drama, un poco de misterio, un poco de salseo para que la historia sea realmente interesante. Y según algunos medios y usuarios de redes sociales, la razón superíndice 3N de la ruptura de Hande y Kerem no fue tan simple como una falta de amor o diferencias personales. Se habla de una traición superíndice 3N, de una mentira, de un secreto oscuro que salió superíndice 3 a la luz y dinamitu superíndice 3 la relación superíndice 3N.
La idea de que algo turbio, algo imperdonable, fue el detonante de la separatio superíndice 3n, es mucho más atractiva que simplemente aceptar que el amor se acabó superíndice 3. Ahora bien, ¿cuál es este supuesto crimen? Aquí es donde las cosas se ponen turbias, porque no hay una versión superíndice 3n oficial, ni pruebas contundentes que respalden ninguna teoría. Pero la difundida, la que ha generado controversia, es la que apunta a una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Su como lo oyen. Se dice que el actor habrá tenido un affair con otra actriz durante el rodaje de una serie, y que Ande, al enterarse, no habrá podido perdonarlo. El nombre de la supuesta tercera en discordia ha variado, alimentando a UNMU es el misterio. Algunos mencionan a una actriz emergente, otros a una veterana de la televisión superíndice 3n turca. Lo cierto es que esta teoría es la que se ha calado entre los fanáticos, quienes han buscado desesperadamente pruebas en las redes sociales de Kerem y de las actrices mencionadas. Esta teoría, por supuesto, ha sido desmentida por el entorno de Kerem, quienes aseguran que el actor siempre fue leal y respetuoso con Ande. Sus representantes han emitido comunicados negando rotundamente cualquier infidelidad, e incluso han amenazado con acciones legales contra quienes difundan rumores falsos. Sin embargo, la semilla de la duda ya estuvo plantada, y muchos fanáticos se niegan a creer en una simple ruptura por desgaste. Quieren una explicación superíndice 3n dramática, escandalosa, que justifique el fin de esta relación superíndice 3n que tanto amaban. La negación superíndice 3n por parte del equipo de Kerem solo ha servido para avivar a UNMU, la llama de la especulación superíndice 3n. Otro rumor que ha circulado, aunque con menos fuerza, es el que apunta a una supuesta diferencia de intereses entre Ande y Kerem. Se dice que la actriz estaba enfocada en su carrera, en expandir sus horizontes, en probar nuevos proyectos, mientras que Kerem buscaba algo estable, tradicional. Esta diferencia de prioridades habrá generado tensiones en la relación superíndice 3n, hasta que finalmente decidieron tomar caminos separados. Se habla de discusiones sobre el futuro, sobre el momento de formar una familia, sobre el tipo de vida que querían llevar. Ande, con su ascenso meteu superíndice 3 rico en la industria, parecía querer explorar todas las oportunidades que se le presentaban, mientras que Kerem, tal vez, anhelaba un ritmo pausado. También Copyright se ha hablado de la presión superíndice 3n medio, tica como un factor determinante en la ruptura. Ande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, sus vidas eran analizadas al detalle en redes sociales, y cualquier movimiento era interpretado como una más menos al de problemas en la relación superíndice 3n. Esta constante vigilancia habrá desgastado la pareja, hasta el punto de hacerla insostenible. Imaginen no poder salir a cenar, ir al cine, o simplemente dar un paseo sin ser fotografiados y juzgados. La falta de privacidad puede ser asfixiante, y es comprensible que haya afectado su relación superíndice 3n. La presión superíndice 3n de mantener una imagen perfecta frente al público también copyright n puede ser agotadora. Pero volvamos al supuesto crimen. Si bien la infidelidad es la teoría popular, también copyright n se ha hablado de otros secretos oscuros que habrán salido a la luz. Algunos apuntan a problemas familiares, otros a adicciones, y otros, osados a un supuesto contrato matrimonial que habrá sido incumplido. Sin embargo, repito, no hay pruebas que respalden ninguna de estas teorías. Son solo rumores, especulaciones, chismes que circulan en el mundo del espectáculo. La falta de información superíndice 3n concreta solo alimenta la imaginación superíndice 3n de los fanáticos, quienes crean sus propias versiones de la historia, a menudo basadas en suposiciones y deseos. Lo cierto es que ayuda de los rumores y las especulaciones, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ya no juntos. Y aunque muchos fanáticos siguen esperando una reconciliación superíndice 3n, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores, mientras que Kerem se ha enfocado en su carrera y en proyectos personales. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado otros mercados, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. ¿Pero por qué copyright esta ruptura sigue generando tanta controversia? Creo que la respuesta es simple, porque Ande y Kerem eran una pareja muy querida, muy admirada,
que representaba un ideal romántico para muchos fanúlticos. Su relación superíndice 3n era vista como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que traspasaba la pantalla. Y cuando ese cuento de hadas se rompe, la decepción superíndice 3n es grande. Muchos fanúlticos se sintieron identificados con su historia de amor, vio copyrightándolos como un ejemplo de pareja perfecta. La ruptura, por lo tanto, fue sentida como una copyright vida personal. Además, el hecho de que la ruptura haya estado rodeada de misterio, de rumores, de especulaciones, ha alimentado aún la curiosidad de los fanúlticos. Quieren saber la verdad, quieren entender copyright para su superíndice 3, quieren una explicación superíndice 3n que justifique el fin de esta relación superíndice 3n que tanto amaban. La falta de claridad en la información superíndice 3n oficial ha creado un vacuo que los fanúlticos han llenado con sus propias teorías. Pero, ¿es realmente necesario saber la verdad? ¿Tenemos derecho a conocer los detalles íntimos de la vida de Andy y Kerem? Creo que no. Creo que ambos tienen derecho a su privacidad, a mantener sus problemas personales alejados del escrutinio público. Y creo que nosotros, como fanúltico, debemos respetar esa decisión superíndice 3n. Su vida personal no es asunto nuestro, y no tenemos derecho a exigir explicaciones sobre sus decisiones. Podemos especular, podemos chismear, podemos fantasear con una reconciliación superíndice 3n, pero no debemos olvidar que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, que merecen ser tratados con respeto. Y si decidieron terminar su relación superíndice 3n, por la razón superíndice 3n que sea, debemos aceptarlo y seguir adelante. En lugar de alimentar el morbo y la especulación superíndice 3n, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y respetar su privacidad. En lugar de enfocarnos en los rumores y las especulaciones, creo que deberíamos celebrar el talento y el trabajo de Andy y Kerem. Ambos son excelentes actores, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y creo que merecen nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, independientemente de su vida personal. Han demostrado su talento en diversos proyectos, y su profesionalismo es innegable. Deberíamos valorar su trabajo y dejar de lado la obsesión superíndice 3n por su vida personal. Que dejemos de buscar un crimen, dejemos de alimentar los rumores, y enfocú copyright monos en lo que realmente importa, el talento y el trabajo de Andy Rafael y Kerem Bürsin. Y si algún edúa deciden hablar sobre su ruptura, estar copyright hemos para escucharlos. Pero mientras tanto, respetemos su privacidad y dejemos que sigan adelante con sus vidas. No podemos obligarlos a compartir detalles de su vida privada si no lo desean. Debemos respetar su decisión superíndice 3n y dejar que superen esta etapa a su propio ritmo. Y hablando de seguir adelante, es importante recordar que la vida continúa, y que tanto Andy como Kerem merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Y creo que deberíamos desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Desearles felicidad y con diéresis copyright cito es lo apropiado que podemos hacer como fanúlticos. Quizu algún edúa, el tiempo nos revele la verdad sobre la ruptura de Andy y Kerem. Quizu algún edúa, ambos decidan hablar abiertamente sobre lo que pasó superíndice 3. Pero hasta entonces creo que lo mejor es dejar de lado los rumores y las especulaciones, y enfocarnos en lo que realmente importa, el respeto y la admiración superíndice 3n que sentimos por estos dos grandes actores. La paciencia y el respeto son fundamentales en estas situaciones. Porque al final del dúa, Andy Rafael y Kerem Bürsin son mucho que una pareja rota. Son dos personas talentosas que han trabajado duro para llegar a donde es N, y que merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Que dejemos de buscar un crimen y celebremos su talento. Su trabajo es lo que realmente importa, y deberíamos centrarnos en eso. Y ahora, para ir finalizando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado. Primero hablamos sobre la ruptura de Andy Rafael y Kerem Bürsin, una pareja muy querida que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3n en Senú con diéresis al cap. Luego analizamos los rumores y las especulaciones que han rodeado esta ruptura, incluyendo la teoría de la infidelidad y otros posibles secretos oscuros. También copyright N hablamos sobre la presión superíndice 3 n medio tica y las diferencias de intereses como posibles factores en la ruptura.
Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem, y de enfocarnos en su talento y su trabajo. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, y que no debemos alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar ni condenar a nadie, sino simplemente analizar los hechos y compartir mi opinión superíndice 3N con ustedes. Mi objetivo es informar y entretener, pero siempre con respeto y responsabilidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Gracias por estar ahí siempre. Su fidelidad es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad detrás de los rumores? ¿O creen que es solo especulación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. También copyright N me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué copyright temas les interesan. Y ahora para finalizar, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, llenos de noticias frescas, chismes jugosos y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Gracias por todo su cariño y apoyo. Gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, lo importante es ser felices y respetar a los demás.